familia en Cristo, acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy estamos a domingo 20 de diciembre del año 2015. El tema, diferentes tipos o clases de profetas. Y vámonos inmediatamente a la Biblia, palabra pura de Dios. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 15. Mensaje de Jesús que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, repito. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. En el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba flotando sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Esto es palabra de Dios. El Señor nos advierte, el Señor Jesús, que vendrán muchos falsos en su nombre. Harán milagros, harán muchísimas señales prodigiosas y maravillosas que nos llamarán la atención, que nos volverán locos y creeremos que son verdaderos enviados de Dios, pero que son los frutos que estas personas dan los que verdaderamente van a definir si verdaderamente son profetas de Dios o enviados de Dios. Algunas denominaciones cristianas en el mundo no creen en los modernos profetas, en los que se dicen llamar profetas modernos. Sin número de hombres y mujeres que han aparecido alrededor del mundo atribuyéndose ser profetas de Dios. ¿Por qué no creen en estas personas que dicen ser profetas de Dios? Bueno, por una simple razón. Muchas de sus profecías de estas personas no tienen respaldo bíblico. Muchas de estas profecías van en contradicción con lo que establece la Biblia. Y muchas de estas profecías las usan para engañar a las personas. Los falsos profetas son personas que no hablan la verdad bíblica, aunque tengan un mensaje cargado de elocuencia, de dialéctica, de calidad, vamos a decir, literaria. Son personas que te dan un discurso motivador, un discurso espectacularmente hermoso, un discurso que a veces entiendes que está cargado de unción, que Dios te está hablando a través de ese discurso, pero tienen un detalle particular. Generalmente estos discursos de estos falsos profetas están cargados de mucho positivismo, de mucha motivación, pero no están cargados de lo más importante, del principal mensaje que transmitían los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento, que era un llamado a la gente a la reconciliación con Dios y al abandono del pecado. Si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, y vemos los dones espirituales, capítulo 12, 13 y 14, y vemos los dones espirituales y nos fijamos
en el don de profecía, que el apóstol Pablo exhorta a sus seguidores a que tengan el don de profecía, nos encontramos de que el don de profecía es usado para que, para revelar el pecado, para que salga al descubierto la realidad de la persona. Sin embargo, en estos tiempos nos encontramos con un sinnúmero de profetas que lo último que hacen es predicar en contra del pecado o desenmascarar el pecado de la congregación. Claro, está en juego lo que es el prestigio, está en juego lo que es el favor de la gente y está en juego lo que es la popularidad. Pararse en una congregación, por ejemplo, y en una congregación en la cual el pastor, la pastora que está dirigiendo la organización no son personas ordenadas en el orden bíblico, y decirle, mire, usted no puede ser, no puede dirigir esta congregación porque usted bíblicamente no está apto para hacerla, es una persona que última vez que predique en ese lugar. Y serán a veces hasta los mismos feligreses los cuales saldrán en defensa de su pastor o de su pastora, porque entienden que el que está predicando o el que está profetizando, entienden que ese es un profeta falso. Entienden que el que está profetizando la verdad bíblica es un profeta falso, porque le está diciendo a su líder, a su guía, a su papá o a su mamá espiritual, le está diciendo una verdad bíblica, y esa verdad bíblica es que por sus condiciones no pueden dirigir o no deben dirigir una congregación. Sin embargo, serán los mismos feligreses los cuales, como en un momento le hicieron a Jesús, querrán apedrear o lanzar por un balcón a esa persona que va a llevar verdaderamente el mensaje de Dios. La gente anda detrás de los profetas y muchas iglesias hacen cultos maravillosos, espectáculos enormes, anunciando que viene el profeta tal o la profeta tal. El término la profeta, eso no existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque en español el femenino de profeta es profetisa. La Biblia registra una sola profetisa, registra a Débora, que gobernaba políticamente el pueblo de Israel, no lo gobernaba espiritualmente. Registra una sola profetisa, a Débora. Sin embargo, todos los libros proféticos de la Biblia y los grandes profetas de la Biblia, todos fueron varones. Y hay un detalle importante. De los libros proféticos de la Biblia, todos eran un llamado al pueblo de Israel, hasta inclusive Juan el Bautista, a que el pueblo de Israel se volviera a Dios, a que el pueblo de Israel abandonara el pecado, a que el pueblo de Israel abandonara la idolatría, a que el pueblo de Israel amara al prójimo, a que el pueblo de Israel rechazara el divorcio, a que el pueblo de Israel reconstruyera el templo, a que el pueblo de Israel le devolviera a Dios los diezmos y los diezmos que le debían, a que el pueblo de Israel guardara las leyes. Sin embargo, en estos tiempos, los profetas modernos, la mayoría de ellos, ese no es el llamado que hacen. La mayoría es un llamado a que, un llamado a la prosperidad, a diezmar, sí, a diezmar te mandan todos para que el ministerio no se les caiga. Eso sí tú vas a encontrar. Pero el llamado a guardar estrictamente las palabras, a que se respete el orden ministerial, como establece la Biblia en Tito, primera de Timoteo 3, en la ley, inclusive en los libros de la ley, cuando establece el orden sacerdotal, el orden dentro del templo, cuando te hablan acerca de la preservación del matrimonio, cuando te hablan de la santidad, cuando te hablan de la no contaminación del mundo, ese tipo de profetas no tiene púlpito donde les permiten subirse. Muchas, y las mayoría de las congregaciones donde se predica este tipo de santidad es donde menos gente se encuentra. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa eso. La mayoría de la gente lo que quieren es servirle a Dios sin dejar el mundo. Y eso es una realidad que todo el mundo puede palpar. Usted simplemente salga y dése una vueltecita, usted va a encontrar el desorden generalizado. Lamentablemente en estos tiempos finales, a los que más han surgido han sido doctrinas, los que más han surgido han sido análisis teológicos, estudios, y hasta, para empeorar las cosas, hasta personas que han cambiado el orden de la Biblia, han modificado versículos bíblicos, han cambiado versículos bíblicos, han cambiado la estructura de capítulos de la Biblia y hasta de libros de la Biblia para beneficiar la concupiscencia de un grupo de gente. Y todas esas y hay una iglesia para el gusto suyo.
Para lo que usted quiera, usted se va a encontrar con una congregación donde todos se lo van a permitir. Si usted quiere vestirse estrafalariamente, usar tatuajes, usar piercings, usar minifalda, vestir sexy, para usted hay una congregación. Si usted es homosexual o lesbiana y quiere ir a una congregación donde no importa que usted sea homosexual o lesbiana, los reciban con los brazos abiertos, ahí hay una congregación. Inclusive el Papa hizo un llamado para que los homosexuales se les permita la entrada a la Iglesia Católica. En la Biblia dice el Señor que los homosexuales no tendrán participación en el reino de Dios, pero el Papa, que se cree más que Dios, dice que ellos pueden entrar. Bueno, pero entrarán al reino del Dios con D minúscula al que adora el Papa, que cuando usted viene a ver, tal vez es el mismo que se cree Dios. Entonces, para todo eso hay una iglesia, para los divorciados que se quieren volver a casar, para eso hay una iglesia. Para los empresarios que quieren hacer inversiones y conocer gentes con dinero, con las cuales además de ser hermanos en Cristo y compartir la Santa Cena, poder cerrar negocios y ganarse un poco más de dinero e incrementar sus fortunas, para eso hay iglesias. Para los hombres que andan buscando una mujer con la cual casarse, para esa iglesia donde la pastora con mucho gusto le maipiola a un marido. Un maipiola es una celestina en República Dominicana, una proxeneta. No tiene problema en proxenetarle un marido, venderla a las hermanas como si fueran prostitutas. Para todo hay una iglesia, para todos los gustos. Usted es idólatra, ahí hay una iglesia. Usted le gustan las apuestas, los juegos de azar, ahí hay una iglesia donde le van a decir que eso no es malo, que eso no es pecado. Usted usa droga y no quiere dejar el vicio, despreocúpese, que por ahí anda una iglesia en la cual le dicen que con confesar a Cristo es suficiente, que no importa, que siga usando droga, como ya usted confesó a Cristo, usted es salvo. Para todo hay una iglesia. Sin embargo, cuando hay una iglesia en la cual se predica santidad, en la cual se le habla a la gente la realidad bíblica, este tipo de personas que tienen estos tipos de faltas, que no quieren dejar a esos tipos de iglesia santa, no entran, ni les interesa participar. ¿Por qué? Porque sienten que están coartando su libertad, porque sienten que lo están oprimiendo, porque sienten que ese no es el mensaje verdadero de Dios, porque quieren hacer lo que les da la gana, sin que nadie los esté vigilando, sin que nadie los esté orientando. Miren, el evangelio no es cómodo. La vida en Cristo no es fácil para el que no está dispuesto a llevar su cruz. Este es un evangelio en el cual usted tiene que cargar su cruz. Y la cruz de nosotros es llevar un estilo de vida distinto al estilo de vida que nos agradaba, pero que nos separaba de Dios. ¿Y por qué es una cruz? Porque para algunas personas es un dolor dejar de hacer ciertas cosas. Sin embargo, al final de cuentas, esta cruz, esta prueba, esta situación que estamos llevando, esta vida que estamos viviendo, vale la pena cargarla, porque al final de cuentas nos garantiza que, ¿qué sucedió con Jesús cuando fue a la cruz? Murió en la cruz, pero resucitó a la vida eterna. Y eso es lo que nos garantiza esa cruz que nosotros vamos a cargar. Que seremos crucificados, pero seremos crucificados con Cristo. Y alcanzaremos la vida eterna. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a morir y a ser sacrificados por Cristo? ¿O hasta qué punto nosotros lo que queremos es encontrarnos una congregación en la cual nos profeticen todo lo que nosotros queremos? Hay profetas de la prosperidad. ¿Cuáles son los profetas de la prosperidad? Son estos predicadores y predicadoras que solamente te saben hablar de dinero. Solamente te saben hablar de que si tienes problemas económicos puedes romper la maldición haciendo un pacto con Dios. Son estos también que te dicen que le hagas promesas económicas a Dios. Son aquellos que te dicen que si no diezmas vas para el infierno. Son aquellos que te dicen que diezmar es mandamiento obligatorio y que ofrendar es una bendición. O sea, que tú diezmas porque tienes que hacerlo obligado y que ofrendas porque con la ofrenda es que Dios te bendice. Miren, ninguno de los dos es obligatorio. Todo es voluntario. El diezmo como mandamiento obligatorio es para el pueblo de Israel. El que ha leído la Biblia, oiga, el que la ha leído, la Biblia sabe que eso es así. Que como mandamiento obligatorio fue para el pueblo de Israel. Y los mismos israelitas que están obligados a diezmar el día de hoy no diezman. Si no, consulte con un rabino. ¿Por qué? Porque los diezmos se presentaban en el templo. Y como no hay templo, ahora en Jerusalén no hay donde presentar los diezmos. Y los diezmos que se presentaban no eran en dinero.
como lo quieren decir ahora. Y en esa época existía el dinero. No se diezmaba dinero, se diezmaban frutos agrícolas y ganadería. Entonces, el dinero existía porque cuando los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo, fueron con dinero. Quiere decir que el dinero existía. Entonces, ahora, ¿quiere decir esto que no debemos diezmar o que no debemos ofrendar? Claro que no. Al contrario, lo mejor que un cristiano puede hacer es ser desprendido aportando a la obra de Dios. Pero hay un detalle importante, hacerlo con el corazón, hacerlo con amor, hacerlo en santidad y hacerlo con agradecimiento, porque el mismo Señor Jesús nos enseña que si vamos a presentar nuestra ofrenda en el altar y tenemos algo con nuestro prójimo, que arreglemos primero la situación con el prójimo y luego presentemos la ofrenda. Pero diezmar porque el pastor o la pastora, término que siempre pongo entre comillas, entiende que tiene que hacerlo obligado porque si no le van a cerrar la iglesia, o le mete presión a los hermanos porque si no lo hacen van para el infierno, porque si no lo hacen pierden la salvación, porque si no lo hacen le están robando a Dios. Ellos son los que te están robando a ti para comenzar. Ellos son los que van al infierno por hablarte mentira. Se diezma y se ofrenda con santidad, y no tan solo con santidad se diezma y se ofrenda, sino con santidad se presenta todas las cosas a Dios para que Dios las pueda recibir. ¿Cree usted que Dios acepta con gozo el diezmo de una persona que se ganó su dinero de forma ilegal? De una persona que tiene una empresa y sabiendo que tiene que pagar impuestos, evade los impuestos. Cuando el mismo Jesús nos dio el ejemplo 2 veces en la Biblia de la importancia de pagar impuestos. ¿Cree usted que Dios va a recibir con agrado el diezmo de un hombre o de una mujer que prefiere dejar a sus hijos o a sus padres pasando hambre con tal de ir a llevar sus recursos a la iglesia? Porque el pastor o la pastora, entre comillas, se lo exigen con la promesa de que si lo hacen así primero Dios los va a bendecir. Promesa humana, no promesa bíblica. Cuando el mismo Señor Jesús en el libro de Isaías capítulo 1, verso de 10 en adelante nos dice que para Él lo más importante, más que los sacrificios, más que las fiestas solemnes, más que los corderos y la grasa animal, está el amor al prójimo y está el ayudar a los que están desamparados, sean las viudas, sean los huérfanos, sean los extranjeros. Y que luego que hagamos ese acto de amor con nuestro prójimo, entonces vayamos donde Él y Él se encargará de limpiar nuestros pecados. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que se predica desde algunos púlpitos? Porque definitivamente lo que está operando es un espíritu de mentira, gobernado por el mismo Satanás. El mismo Satanás se ha logrado meter en denominaciones, en congregaciones en las cuales han sacado a Dios y está engañando a los miembros de esas congregaciones. Los está atacando por la parte financiera, prometiéndole mucho dinero y muchas riquezas, cuando el mismo Señor Jesús dice que no nos preocupemos por hacer tesoros en la tierra, donde abundan los ladrones y donde abundan las posibilidades de que se dañen esos tesoros que estamos haciendo. Donde el mismo Señor Jesús nos dice que de qué nos vale acumular riqueza. ¿A quién se la vamos a dejar si en un momento nos vamos a morir? Cuando hace la parábola de aquel hombre que edificó torres, edificó graneros y luego dijo, descansa alma mía, que muchos bienes tienes, y dice, y sin embargo esta noche vienen a buscarte para llevarte. ¿A quién le vas a dejar todo eso? Entonces ahí tenemos una discrepancia entre lo que estos falsos profetas predican y lo que verdaderamente dice la Biblia. Cuando diezmamos y ofrendamos a la congregación, ayudamos al prójimo y lo hacemos con amor, definitivamente ahí es que Dios nos bendice y ahí es que Dios nos prospera. Yo le pregunto, ¿cuántas personas conoce usted? ¿Cuántas personas conoce usted que diezman, ofrendan y lo hacen con un corazón contrito y humillado y son prosperados por Dios? Son muchos, pero también hay muchos que no lo hacen en esas condiciones y usted no les ve el bienestar, usted no les ve la prosperidad. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer negocios con Dios. Y Dios dice que Él no acepta soborno de nadie. Está el falso profeta que te profetiza ministerios. Estos son estos falsos profetas que siempre van por las congregaciones y buscan una carita de bobo o una carita inocente a la cual hablarle cosas que Dios no está tratando con ellos, pero que ellos anhelan.
Siempre aparece uno que le dice a un hermano, mira, tú vas a ser pastor, ve preparándote que el Señor tiene para ti una obra en tal sitio y tú levantarás esa obra y tú serás el pastor y tú serás el líder y tú, ese pueblo será bendito, ese barrio tú lo vas a bendecir. A una persona que bíblicamente no cumple con los requisitos establecidos para ser pastor. Primera de Timoteo capítulo 3 dice bien claro cuáles son los requisitos bíblicos establecidos para ser pastor. En el libro de Tito también. Lo que pasa es que en estos tiempos finales nadie quiere someterse a la palabra de Dios, todo el mundo quiere andar manga por hombro. La gente entiende que no sé qué concepto tendrán del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo para algunas cosas es un excelente apóstol, es un excelente servidor de Dios, es un excelente guerrero de Dios, pero para otras cosas no quieren validar nada de lo que ese gran hombre dice. Sin embargo, en estos tiempos nos encontramos con hombres solteros, hombres sin hijos, o hombres recién casados, eh, mujeres que son pastores, que dirigen congregaciones, que ejercen autoridad sobre los hermanos y no cumplen con los requisitos. La Biblia dice bien claro, 1 de Timoteo capítulo 3, los requisitos bíblicos para ser pastor. Varón casado una sola vez, con hijos sometidos. Hijos sometidos no es un muchachito que el papá le dice siéntate, el viejito se sienta y no se para. No, hijos sometidos son hijos que estén dando buen testimonio, hijos creyentes, hijos que no anden arruinando el testimonio de los padres en la calle. ¿Qué significa eso? Que el hijo de el pastor, la persona que recibe el cargo pastoral, debe tener hijos adultos conscientes de lo que es, del ministerio que tiene su padre. No dado al vino, no pendenciero, apto para enseñar. Yo no entiendo un pastor que no enseñe la verdad bíblica, eso no es pastor. Yo digo que eso no es pastor de gente, es un pastor de chivo, un pastor de vaca, un pastor de burro, pero no un pastor de gente. No amante de ganancias deshonestas, ahí sí es difícil, porque cuando comienzan entonces a venir a decirle a la gente que le hagan su promesa a Dios para que Dios se la multiplique, que si usted no diezma va para el infierno, que hagan un pacto con Dios, ya estamos hablando de un amante de ganancias deshonestas. Entonces ahí particularmente la persona no califica. Que tenga buen testimonio con los de fuera, que dentro de la iglesia no sea el varón de Dios, pero que en la calle la mitad de la población hable mal de esa persona, porque esa persona a los que están afuera los ha tratado mal, los ha engañado, los ha estafado. Entonces, tiene que ser una persona sin tacha, tiene que ser una persona ejemplar. Entonces, ¿qué entienden los seres humanos? Los seres humanos, algunos seres humanos entienden que si en un barrio, por ejemplo, no hay una congregación, alguien tiene que levantarse y hacer una congregación. Y porque ese barrio no se puede perder. Y entonces cualquiera, una mujer, un muchacho o un hombre que no cumpla con los requisitos mencionados en 1 Timoteo capítulo 3 para ser pastor, asume el cargo y entienden que eso está ahí porque Dios lo puso a él y él es que va a salvar ese pueblo y que si no era él, toda esa gente se iban a perder. Dios no necesita de un desobediente para él glorificarse, ni para que su voluntad se haga. En la Biblia vemos el caso de Uza. Uza era cuando estaba transportando el arca, cuando David transportaba el arca del pacto, de vuelta a la tierra de Israel, el arca se iba a caer de una carreta y Uza, para que el arca no se cayera, la tocó y Uza fue cortado en ese momento, murió. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice que solamente los levitas pueden tocar el arca y Uza no era levita. Uza tenía una buena intención, bueno, es que si el arca se cae, se rompe, pero yo evité que se cayera. Pero Uza debió dejarla caer si se tenía que caer, porque Dios había dado una palabra de que no le pusiera la mano al arca a nadie que no fuera levita. Entonces esto no es cuestión de intenciones, esto es cuestión de obedecer la palabra de Dios. Entonces nos encontramos con estas personas que cuando no cumplen con los requisitos bíblicos, con los requisitos establecidos por Dios para ser pastor, son personas desobedientes, son personas que están bajo un engaño de Satanás, van y asumen un liderazgo, van y asumen una congregación. ¿Usted quiere saber qué sucede? Que a esa gente le predican un evangelio falso también, las engañan, las pervierten y la llevan derechito también al mismo sitio que ellos van, para el infierno. Aunque en la congregación ocurran cosas maravillosas. Algunas denominaciones no creen en los milagros.
Algunas denominaciones usted le habla de un milagro de sanidad, usted le habla de un milagro aquí, de cualquier otra cosa, y no las creen para nada. Dicen que eso ya no existe. ¿Por qué? Porque hay milagros falsos y hay milagros verdaderos. Yo estaba hablando con una amiga y le comentaba el caso de los milagros falsos y los milagros verdaderos. ¿Y qué pasa con el milagro falso? Y es que el milagro falso es un milagro que se hace realidad. Para que sea un milagro tiene que hacerse realidad. Pero es un milagro que tiene la apariencia de ser un milagro de Dios, de ser una obra de Dios, pero que su origen, su raíz original, no viene de parte de Dios. En Apocalipsis vemos el ejemplo de que nos dice la Biblia de que de la boca de la bestia y el falso profeta y del anticristo salían espíritus de ranas que hacían milagros y señales maravillosas. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho? Que también los demonios, sin duda alguna, hacen milagros. Y eso está bíblicamente demostrado. ¿Y cuál es el objetivo de estos milagros? El objetivo de estos milagros pues, es distraer de la verdad, de sacar a la gente del verdadero camino, que es el camino de Dios. En realidad, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos físicamente sanos o espiritualmente sanos. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Tu sanidad física o tu sanidad espiritual? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que un ciego recupere la vista física o la vista espiritual? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que un paralítico se levante, un paralítico espiritual o un paralítico físico? Siempre lo espiritual tendrá prioridad para Dios. Miren, por ejemplo, Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla aquel día del gran día del Todopoderoso. También en el libro de Oseas nos habla, mi pueblo consulta a su madero y su madero les responde, pues espíritus de fornicación hay en ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay, que hay milagros falsos. Por ejemplo, nosotros todos sabemos que, por ejemplo, nos encontramos con la Iglesia Católica, por ejemplo, que le atribuye milagros a los cuadros de la Virgen, a las figuras de los santos, a los ídolos que ellos adoran, le atribuyen milagros de sanidad y cosas por el estilo. Y la gente sale y da su testimonio de que, mire, yo fui donde ese cuadro y yo tenía tal enfermedad y mire, ese cuadro me sanó. ¿Qué ocurre ahí? ¿Hacia quién va la adoración? ¿Hacia el Dios verdadero o hacia esa imagen que lo sanó? Van hacia la imagen que lo sanó. Definitivamente se desvían del camino de la verdad. Entonces, está el milagro verdadero. ¿Cuál es el milagro verdadero? El milagro que ocurre en el perfecto y correcto orden de Dios. Y el milagro que quien recibe el milagro glorifica el nombre de Dios, se entrega a Dios, le sirve a Dios y no desvía su camino de Dios. ¿Existen esos milagros? Claro que sí. Yo conozco personas que dan testimonio de que Dios hizo un milagro en sus vidas. Entonces, de golpe y porrazo no puedo decir que que no existen esos milagros. Dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, es importante que la persona se someta a lo que está escrito en la Biblia. En el libro de Lucas capítulo 4 vemos a Jesús tentado por Satanás. Cuando Satanás tienta a Jesús, las respuestas que Jesús le da a Satanás ante estas tentaciones que el diablo le ofrece son respuestas bíblicas. Jesús le responde con lo que está escrito. Jesús no le responde con doctrina, Jesús no le responde con su opinión, aún ni teniendo la autoridad para responderle como quisiera. ¿Qué le responde Jesús? Escrito está. O sea, aún Jesús no va a tomar una decisión
por encima de lo que ya Dios dejó escrito. En estos tiempos nos encontramos con gente que invalida de golpe y porrazo todo lo que ha puesto Dios. Invalida de golpe y porrazo todo lo que ha puesto Dios. Entonces nos encontramos con estos profetas que le profetizan ministerios a muchísimas personas que no cumplen con los requisitos bíblicos. Cuando en 1 Timoteo vemos que el Señor dice que los hijos de los pastores deben ser hijos sometidos, y nos vamos al libro de Tito y vemos que dicen que deben ser hijos creyentes. ¿Qué es una persona creyente? Una persona creyente es una persona que cree en Jesús, ha confesado a Jesús como su Señor, Salvador y Redentor, lleva una vida agradable al Señor y es bautizado. ¿Qué implica eso? Que el hijo del pastor tiene que ser una persona con uso de razón y una persona adulta. No con hijos rebeldes que anden por ahí destruyendo el testimonio del papá. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí es donde viene el título de anciano. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona con una madurez espiritual muy grande. Si nos vamos a la Biblia y nos fijamos en los sacerdotes de la Biblia, no nos encontramos una sola mujer con rango de sacerdotisa. Ni en el templo de Israel, ni con Jesucristo, ni con los apóstoles. Ni en la iglesia primitiva. No los encontramos. Y aún en los tiempos modernos, usted va a una iglesia católica y usted no encuentra una monja dando misa. ¿Por qué? Porque particularmente ese ministerio está reservado para los varones. Inclusive dice la Biblia que Dios es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Entonces, y eso fue establecido desde el principio, porque luego de la caída del hombre en el jardín del Edén, el Señor le dice a la mujer que el varón se enseñoreará sobre ella. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si vemos todo lo contrario en una congregación, no estamos dentro de una congregación que honre a Dios, aunque de verdad ellos crean, los que asisten, los que la dirigen, que están honrando a Dios, aunque prediquen la palabra, aunque hagan señales y prodigios, aunque visiten a los pobres, no honran a Dios, no respetan a Dios, son falsos ministros, son falsos profetas, y de esos falsos profetas tenemos que cuidarnos. También está el falso profeta que te predica un evangelio que no es real. ¿Cuál es el que te predica un evangelio que no es real? El que adapta el contenido de la Biblia al gusto de la gente. Nos encontramos con estos profetas, por ejemplo, la posición bíblica respecto al matrimonio y al divorcio es única, es clara y pelada. El que no quiere entender eso es porque no quiere, porque lo dice clarito. Sin embargo, nos encontramos con estos falsos profetas que van a diferentes sitios y a personas casadas, que hemos visto el caso, en República Dominicana se dio un caso de una falsa profeta, que yo no le voy a decir ni siquiera profetiza, porque voy a decirle profeta, como la profeta no existe, bueno, pues como ella no es nada, yo así mismo le voy a decir que ella desbarató una relación de noviazgo para quitarle el novio a la mujer. Y decía ella que le dijo a la muchacha que ese hombre no era para ella, pero era para ella quedarse con el hombre. Y la mujer era profeta y pastora, entre comillas, de una congregación. Eso fue un escándalo público que salió por televisión, en el cual el hombre luego salió y aclaró que en realidad él se equivocó, que la mujer fue la que provocó todo eso, y la mujer luego aparece con una patrulla de policía y se lleva al hombre preso, acusándolo de que él le había estafado, que ya tenía mucho tiempo buscándolo, cuando dormían juntos en la misma cama. O sea, al final de cuentas hay un desorden. Hay un desorden, y también nos encontramos con profetas y pastores que tienen, no sé qué afán es que tiene de casar a todo el que le llega a la iglesia. Particularmente la posición de Dios respecto al matrimonio y al divorcio es única. Esa es la posición de Dios. Si usted quiere ser el pastor o el líder o la líder que piensa primero en la gente y después en las cosas de Dios, bueno, pues eso es problema suyo. Ahora, un verdadero ministro de Dios, un verdadero líder, un verdadero guardador de la palabra de Dios, pone la palabra de Dios por encima de los deseos, las voluntades y los caprichos de los miembros de la congregación. Usted se quiere volver a casar, usted se quiere casar con una persona divorciada, usted se quiere recasar estando su pareja aún viva. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 7, verso 2 y 3, primera de Corintios 7, del 10 al 11, que eso no se puede. Mandamiento de Dios, que no se debe. Ahora, usted lo quiere hacer, usted lo hace a su propio riesgo.
Pero usted salir como ministro, como profeta, a decir que eso está bien, que Dios lo aprueba, que Dios me dice, que el Espíritu Santo me declara que eso está bien, usted va a tener serios problemas con Dios, porque Dios dice bien claro que hay de aquel que dice, Dios me dijo sin él haber hablado. Entonces están los que profetizan solamente cosas positivas. Esos son otros tipos de falsos profetas. Hay falsos profetas que tú puedes estar en el pecado más sucio y que Dios más aborrece y solamente te dicen que tú estás de maravilla. Tú puedes ser el fornicario más grande del mundo, el pornógrafo por excelencia, el borrachón escondido de la patria. Puedes ser el homosexual más grande del mundo y ese falso profeta te dice que tú vas bien, que Dios le dice que sigas así, que Dios te dice, oye, y meten al Espíritu Santo. Dios me dice a través del Espíritu Santo que tú vas bien, que sigas así, que Él te respalda, que Él te apoya, que Él te ama, que Él te cuida, que Él está pendiente de ti, que no desmayes, que Él está viendo lo que tú estás haciendo, que estás contento, pero por Dios. Estamos hablando de un tipo que completamente haciendo todo lo que a Dios le desagrada. Una mujer que baila en cuera agarrada de un tubo. No venga tú a decirle que Dios la ve a ella como la niña de sus ojos. No, espérese. Mucho cuidado con eso. El verdadero profeta, el que de verdad está lleno del Espíritu Santo, lo desenmascara con su nombre y apellido. Usted, fulano de tal, párese de ahí, pornógrafo, salga de esta iglesia. Usted no puede estar aquí en la casa de Dios, este lugar es santo. Usted acaba de entrar aquí y se ha tirado 3 videos pornográficos antes de entrar. Fuera de aquí. Ese es un verdadero profeta. Usted está en fornicación. Usted no puede entrar por esa puerta. Usted contamina este lugar. Usted es un perro. Los homosexuales no pueden entrar por este sitio, se queda fuera, usted no puede contaminar la casa de Dios. En una verdadera casa de Dios sucede eso. Usted quiere saber qué pasa en una verdadera casa de Dios, donde de verdad está el Espíritu Santo, que ese tipo de gente ni entra. Ni entra porque su propio espíritu contaminado choca con la santidad de ese lugar. Entonces esos son los profetas que solamente profetizan cosas lindas y cosas positivas. Son profetas genéricos. ¿Usted sabe cuáles son los profetas genéricos? La profecía genérica. Es una profecía que usted se la puede dar a todo el mundo y a todo el mundo le va a caer bien. No te preocupes, yo le voy a decir cuáles son las palabras que ellos más usan. Dios está, espera en Dios, esa es una de las cosas, espera en Dios. Otra, Él conoce tus peticiones y te dice que tengas paciencia. Otra que dice, Dios dice que tú eres la niña de sus ojos. Dios dice que Él te cuida y que Él te ama. Dios dice que Él ha escuchado tus peticiones, pero que todavía no es el momento. Dios me dice que tú vas a ser un gran siervo o una gran sierva de Él. Óigame, eso no es profecía, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Usted no me está diciendo a mí nada. Usted no me está profetizando. Y todo el mundo contento porque eso es lo que todo el mundo quiere oír. Ahora, cuando llegan esos profetas a las congregaciones que yo voy, yo no sé por qué, pero a mí ninguno me profetiza. Ninguno me profetiza. Y yo loco porque me profetizan, hasta me le pego. Y no me dicen nada. No sé por qué. Entonces, esos son los diferentes tipos de falsos profetas que existen en estos tiempos. Las iglesias, más que estar detrás de profetas, de gente que den mensajes bonitos para que la iglesia se le llene y para que todo el mundo se da contento, debieran llevar a estos predicadores que hablan del pecado, que hablan de la desobediencia a Dios, que hablan de la verdadera santidad, para que la gente salga contrita y humillada, para que la gente salga con 2 lagrimones y para que la gente termine tirada de rodillas frente a Dios. Ese es el verdadero profeta. Ese es el verdadero mensajero de Dios. Por eso es que yo estoy completamente de acuerdo que los profetas como Juan el Bautista, profetas como Jeremías, profetas como Isaías, esos prácticamente no existen. No quiero decir que no existen, digo prácticamente no existen. Y si existen, andan por ahí por la calle con un megáfono predicándole a quien le quiera oír, porque los púlpitos de la mayoría de las congregaciones están cerrados para ellos. Ahora, una cosa es ser profeta, propiamente dicho, una persona que recibe revelación directa de Dios y se la comunica al pueblo, y otra cosa es tener el don de profecía. Son 2 cosas muy distintas. Profetas a nivel de Jeremías, Juan el Bautista y compañía, eso no ya, eso lo mismo Jesús lo dice.
llegaron hasta Juan. Ya ese tipo de profetas no lo hay. Ya Dios nos habla claramente a todos a través de su palabra. Y cualquiera que quiera venir a decir que es profeta de Dios o profetiza enviada de Dios, tiene que hablar a través de la palabra. Y si lo que habla está escrito en la palabra, no es profeta porque está en la Biblia. Entonces, personas con el don de profecía es otra cosa. Pero con el don de profecía real, de esos quedan. Y quedan unos cuantos. Esos son los que yo mencioné ahorita, que andan con un megáfono por ahí, por la calle, que la gente dice que está loco. Porque en los púlpitos de la mayoría de las congregaciones no se los quieren abrir porque esos no convienen. Esos no convienen, esos ofenden a la asistencia, esos ofenden a la feligresía, esos lastiman, esos hieren y esos no comparten nuestra doctrina. Entonces, apóstoles, no, yo soy de los que creo que los apóstoles, con la muerte del último apóstol de Jesús, con eso se acabaron. Ahora lo que hay es un grupo de negociantes, que el cargo de pastor a ellos le quedan pequeños y se ponen apóstoles. Y un grupo de mujeres que se han puesto apóstolas, yo no sé cuál de las tribus de Israel es que van a gobernar, porque el Señor dice que cada uno de los apóstoles gobernará sobre cada una de las tribus de Israel, y Pablo será el apóstol de los gentiles. Y no sé sobre cuál tribu gobernarán ellos, y además de eso, la palabra apóstola en la Biblia no está. Muchos cargos ministeriales que le han puesto una A para autorizar a la mujer a hacerlos, en la Biblia no está. Entonces, ¿cuál es el profeta verdadero? El profeta verdadero, primero, te da el mensaje de la palabra de Dios, te confronta de pecado, y segundo, busca, el objetivo del profeta verdadero es que tú vuelvas a una relación con Dios, una relación íntima y firme con Dios. Te habla lo que dice la Biblia y no te dice nada, absolutamente nada, que se salga de lo previamente establecido por Dios. Ya fuera de ahí, no estamos frente a un profeta verdadero, estamos frente a un falso profeta. Y nadie, absolutamente nadie que se atreva a contradecir lo que dice la palabra de Dios es de Dios. Persona alguna que se atreva a contradecir y a validar a cualquier persona que actúe, predique o diga algo que vaya en oposición a lo que Dios establece, es de Dios. Esos son del diablo. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Vete a una iglesia cristiana de verdad. Si lo que predican es prosperidad y pacto económico, vete de ahí que no está Dios.